bienvenidos a la que es ya la segunda jornada de este 11º Encuentro Global de Ingeniería Hospitalaria. Una cita que cuenta con el auspicio de la Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria y que, como ya quedó patente en el día de ayer, pretende ser un punto de encuentro para la mejora de un sector esencial de nuestra sanidad. El encuentro, que tiene el patrocinio de Carburos Médica y la colaboración del Grupo Empresarial Electromédico Polygon S.p.A. y Serveo, tratará a lo largo de esta mañana cuestiones de calado, como las grandes reformas de grandes hospitales de nuestro Sistema Nacional de Salud, la implantación de la tecnología 3D en los servicios clínicos, o la seguridad y ciberseguridad de nuestros profesionales, pacientes y sistemas sanitarios. Debates de importancia, componentes de prestigio a los que agradecemos su presencia para una jornada que, por cierto, se está retransmitiendo ya desde el canal oficial de Redacción Médica en YouTube. Pueden participar en redes sociales con el hashtag Ingeniería Hospitalaria 11 con número RM y, por supuesto, desde ayer, hoy también y durante estos días tendrá una amplia cobertura en nuestro periódico, en Redacción Médica. Así vamos a dar comienzo a la primera de las actividades desde esta bonita ciudad que es Córdoba, y lo hacemos hablando precisamente de las reformas como ejemplo de 3 grandes hospitales de nuestra sanidad. Es una mesa que va a moderar Martín Herrero, que es vocal de la Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria. ¿Ya puedo? Sí, parece ser que suena. Buenos días también a todos, y me uno a los agradecimientos que desde la presentación nos han hecho. Leéis ahí arriba y así me ahorro palabras en cuanto a quién hay que agradecer. A la organización Redacción Médica, Carburos, Serveo, lo he dicho bien, esta vez lo he dicho bien, Polygon y el Grupo Empresarial Electromédico. Y sin más demora, yo creo que vamos a empezar a hablar de lo que hoy nos une. Cuando yo era estudiante, y he sido varias veces estudiante, me hablaban de que era una gran empresa, porque el título es Grandes Obras. Entonces, ¿qué es una gran obra? Y una gran obra no tiene por qué ser muy grande en sí mismo para considerarla gran. Hablábamos de la empresa y decían que era la estructura la que definía lo que era una gran empresa o no. Había pequeñas empresas con 7.000 trabajadores, pero era tan sencillo como coger manzanas. Entonces era una empresa pequeñita que había 7.000 cogiendo peras, pero aquello era una explotación agraria y 7.000 recolectores. Eso no es una gran empresa. O sea, es la estructura la que define. Y yo creo que, digo esto para identificar las 3 obras que hoy vamos a traer aquí y que nos van a explicar los distintos ponentes, que ahora después los presentaremos. De alguna manera, pues tienen su singularidad cada una de ellas y hace que sea una obra grande, con independencia de que una tenga más importe que la otra o que una tenga menos importe que la segunda, de alguna manera. O sea, que las 3 son grandes obras por su singularidad. Entonces, esa singularidad es la que nos va a definir. Y yo, el hilo conductor que voy a llevar en la presentación va a ser qué hace una distinta de la otra. O sea, en definitiva, aunque todas ellas sean grandes. Una de ellas es una reforma absoluta, con demolición total. La otra es una ampliación, aquí a mi derecha, con Francisco. Y la otra es un edificio nuevo, como si fuese un hospital nuevo. Bueno, pero todo eso lo hablaremos después. O sea, que parecidas, pero no exactamente iguales. Vamos a seguir el orden que está presentado en el programa, porque bueno, lo habíamos debatido en cuanto a qué empezábamos, por la más chica en cuanto al importe, la más grande no. Vamos a seguir el orden, porque bueno, así no rompemos los esquemas. Y en primer lugar hablaremos de la paz. De la paz, que además de la propia obra de la paz, pues tiene canto blanco y tiene muchas más cosas por ahí. Pero bueno, parece ser que sea la paz lo grande que tengamos. La paz, debido a la obsolescencia de sus instalaciones y por nuevas necesidades que en el futuro van a tener para atender a la demanda de los pacientes, pues lo primero que se ha exigido es que hay que demolerla entera, excepto, que nos lo contará ahora de aquí un rato Ana, excepto un edificio singular que allí se encuentra ahí en medio y que yo creo que todo lo demás va fuera. Es una obra que será financiada principalmente por los fondos europeos, mecanismo de recuperación y resiliencia, eso que tan bonito queda, y tiene una financiación de 500 y pico millones, también ella nos hablará ahora, del Banco Europeo de Inversiones. La obra se irá bastante más en cuanto a millones. Ana Gómez Galindo, aquí presente a la derecha, bueno, es la única mujer, con lo cual no hay duda de que Ana es Ana,
Ana Gómez Galindo es la subdirectora de Gestión y de Servicios Generales de La Paz. Ella nos contará su obra. Pertenece al Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado, por oposición. Ha desarrollado distintos cargos, tanto en la Administración Pública como en la Administración Privada o en la empresa privada, en el Ministerio de Fomento, en Adif, ha sido el administrador Adif es el administrador de los ferrocarriles, o sea, no ella era la administradora, sino que colaboraba. Hoy, como os he dicho, es la subdirectora de Servicios Generales de La Paz y está a cargo de las obras de coordinación de la reforma integral de La Paz y también está a cargo dentro de La Paz del Comité Ejecutivo de Transformación Digital, entre otros. Y entonces, pues bueno, sin más dilación, yo creo que Ana... Muy bien. Pues muchas gracias. 24 de junio, sábado en Córdoba, 30 grados, dentro de un rato 40. Y bueno, vamos a empezar. Empezamos con una de las 3 grandes reformas que se va a hablar aquí. En este caso, nos ha tocado empezar a La Paz. Me gustaría que en este ratito que voy a compartir con vosotros entendáis bien, primero, qué es la paz, qué esperamos de la demanda asistencial a futuro que vamos a tener, y entendiendo eso bien, vais a poder comprender después por qué vamos a hacer la reforma integral que vamos a acometer. Como bien nos ha introducido Martín, nuestra obsolescencia en las infraestructuras, en las instalaciones actuales, es un hándicap ya para prestar buen servicio asistencial. Y además, a futuro, la demanda va a cambiar y tenemos que prepararnos y tenemos que ser capaces de albergar aquella cartera de servicios que hoy no es posible y además prever a futuro que puede venir pues nueva tecnología, nuevas herramientas, nuevas formas y nuevos procedimientos asistenciales y tenemos que estar preparados, que eso a veces nos cuesta, ver lo que va a venir. Por eso nosotros en esta reforma integral lo que hemos intentado hacer es dejar aquellos espacios lo suficientemente flexibles como para poder albergar todo lo nuevo que está por llegar. Decía antes, ¿qué es La Paz? Bueno, La Paz está situada en una zona estratégica de Madrid, pero lo que es muy relevante es que es un hospital universitario. Ese apellido nos lo da la estrechísima vinculación que tenemos con la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma, que tenemos justo enfrente, cruzando la calle Pedro Rico. Tenemos esta facultad y muchos de nuestros profesionales son docentes en la facultad y muchos de los alumnos que terminan en la universidad hacen prácticas con nosotros. Y esto marca una diferencia sustancial a la hora de la capacidad que tenemos para irnos actualizando constantemente. Bueno, nosotros somos un complejo hospitalario. Esto quiere decir que somos 3 grandes hospitales. La gestión es complicada, es un complejo que a veces presta servicios desde el headquarters, ¿no?, la sede principal de La Paz, y tiene que abastecer, ser un poco el corazón que bombea otros hospitales que están completamente insertados ya en nuestro funcionamiento. Y además, desde enero de 2023, bueno, pues hemos sido afortunados y también tenemos el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal adscrito a nuestro complejo. 3 centros de especialidades. Damos servicio a unos 20 centros de salud, es decir, los tratamientos, las derivaciones los hacemos allí en La Paz. 7 centros de salud mental y, 4 centros de salud mental y 7 consultorios. Es una actividad muy grande. ¿En qué se traduce? Bueno, pues en más de 500.000 de tarjetas sanitarias asociadas a nosotros. Para que os hagáis una idea, el 25% de la población que atendemos viene de otras comunidades donde somos centro de referencia y además tenemos convenios con otros países, principalmente europeos, para atender patologías complejas que bueno, pues prestan nuestros servicios asistenciales. Más de 1 millón de consultas externas al año. Cada vez hacemos más telemedicina. Y cada vez hacemos más hospitalización a domicilio porque la gente quiere estar en su casa. Aquella gente que no requiere unos tratamientos de gran complejidad que deban de prestarse en el centro, prefiere estar tratado y bien cuidado con monitorización en remoto y con atención, visitas
a domicilio y no tener que desplazarse a un sitio donde al final pues, no deja de ser pues, una ubicación distinta a tu casa, donde pues, a lo mejor no estás tan cómodo. 49.000 hospitalizaciones, atendemos 230.000 urgencias al año y esto lo hacemos con un presupuesto de alrededor de 600 millones de euros de gasto corriente. Somos más de 7.000 profesionales y contamos con la ayuda de 1.000 proveedores. Bueno, tenemos todas las especialidades de infantil y adultos, tema también muy importante. Se crea una sinergia grande entre los servicios de adultos y los de infantil. 9 de ellos son compartidos. Y muchas veces aquellos niños que sufren enfermedades complicadas, pues tienen en este caso la suerte de que los profesionales que intervienen más, tratan más, que suelen ser adultos por la complejidad de la patología, prestan ayuda a aquellos profesionales que se dedican exclusivamente a pediatría. Eso también nos pasa con el equipamiento, por ejemplo, una unidad de protones que vamos a tener o determinados equipos de alta tecnología, pues suelen estar en centros dedicados a adultos. Aquí los niños, aunque sean poquitos casos, se pueden beneficiar porque tenemos estas instalaciones habilitadas. Somos coordinadores de la Red Europea de Trasplantes Infantiles. Además, pertenecemos a 10 de las 23 grandes redes de referencia europea y centros de alto nivel. Somos miembros de las principales sociedades científicas y además tenemos el mayor número de investigaciones activas al año gracias también a la fundación que tenemos de investigación asociada a nuestro centro, que es IDIPAZ. Bueno, referencias, conocéis que los hospitales normalmente se compara mucho, se hacen muchos monitores de reputación. Bueno, pues La Paz es uno de los principales hospitales de España y de Europa. En la Newsweek, que también es un ranking de gran referencia a nivel internacional, vamos, a nivel mundial, también bueno, pues salimos bien posicionados y en encuestas públicas, pues la verdad es que La Paz es un centro muy querido porque además en Madrid normalmente todo el mundo tiene a alguien, sobre todo, que ha nacido en La Paz. Somos muy conocidos, nuestra torre de maternidad, lo que llaman el Redondo, pues ha visto nacer a muchísimos madrileños. Entonces me voy a centrar ya, ahora que tenemos una visión global de lo que es La Paz y de lo que supone este centro para el Sistema Nacional de Salud y para Europa también, en la reforma integral. Lo primero que quiero reflexionar con vosotros es el entorno en el que nos encontramos. Es un entorno excepcional. Primero porque está muy bien integrado en la trama urbana. Segundo porque tiene unas comunicaciones excepcionales. Bueno, decía Martín, ¿no? Pues habla un poco de mi trayectoria profesional. Yo he trabajado en temas relacionados con infraestructuras de transporte terrestre y conozco bien la importancia, el impacto que tiene estar bien posicionado. Además, fijaros que La Paz es como un IKEA. Para que os hagáis una idea, movemos más de 20.000 personas al día que tienen que entrar, que tienen que llegar, que tienen que apartar, que tienen que llegar a su cita a tiempo. Por lo tanto, los servicios y las conexiones que ofrezcamos a pacientes profesionales y proveedores son de especial relevancia en un centro como este. Hablaba antes de la población a la que prestamos servicio y también destaco que somos un campus sanitario con un ADN de docencia, de investigación y de innovación. Nosotros ahora mismo, además, tenemos un proyecto muy grande que estamos desarrollando en temas relacionados con innovación, relacionado con 3D, con telemedicina, con Big Data, inteligencia artificial, Smart Building, etcétera, etcétera. Queremos potenciar eso. Y estamos en un sitio que nos permite disponer de muchas sinergias. Aquí podéis ver los 3 principales hospitales que tenemos. Os decía antes que el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal también se ha incorporado recientemente a nuestro complejo y veis que están pues, bastante próximos, ¿no? Bien comunicados además entre ellos. El headquarters es La Paz
muy cerquita está Carlos III, y se accede muy bien por una carretera local, bueno, por la M607, a el Hospital Canto Blanco. Sinergias, esto es lo que decía antes, pues tenemos muchos centros nacionales de investigación y de innovación alrededor, además de tener la Facultad de Medicina, el Hospital Ramón y Cajal próximo, también tenemos cuestiones compartidas con ellos, esto nos beneficia a ambos también, el SERMAS está cerca, CSIC, etc. Comunicaciones, aquí podéis ver la cantidad de posibilidades para acceder al centro. Estación de Chamartín, con cercanías, media distancia, larga distancia, AVE, incluso conexión con metro. Muy cerca del aeropuerto, para todas las personas desplazadas de España, incluso de fuera, esto es esencial. Llegas pronto, es fácil. Tenemos el metro en nuestra propia parcela. Además, ahora Metro de Madrid está construyendo ascensores para dar accesibilidad a personas de movilidad reducida, paradas de taxis, numerosos autobuses y además, para el que no lo conozca bien, estamos insertos en un cuadrante que por una parte tenemos por el norte la M30, que la M30 circunvala todo Madrid, y por otra parte estamos al lado de Paseo de la Castellana, que es un eje vertebrador de Madrid que la recorre de norte a sur. Bueno, otra cosa que voy a añadir, que tiene gran importancia además, estamos muy cerca del distrito de Castellana Norte, Madrid Nuevo Norte hoy, que es este desarrollo grande que va a potenciar la Comunidad de Madrid y va a transformar una zona ferroviaria, lo que llamamos integración ferroviaria. Se cubren las vías, esa zona se revaloriza y con eso se pueden ejecutar numerosas inversiones en vivienda, en negocios, es decir, es una zona que va a coger muchísimo potencial. Por lo tanto, lo que falta es la reforma del Hospital La Paz para cerrar ya todo ese anillo nuevo y de desarrollo urbanístico que va a ser muy potente. ¿Y cómo estamos? ¿Por qué nos hace falta una reforma integral? Las inversiones tienen que tener un retorno. ¿Por qué vamos a movilizar todo este presupuesto? Bueno, La Paz nace en 1964, la sede principal, son 4 edificaciones independientes y con el paso del tiempo vemos que es ineficiente porque un paciente, si yo soy una mujer, por ejemplo, embarazada, no solamente puedo ser paciente del hospital maternal. Puede que yo tenga una fractura y también de traumatología o tenga algún otro problema que me haga ser paciente de otro centro. Es decir, el funcionamiento no conectado de los 4 hospitales no tiene sentido. Por lo tanto, desde 1991 comenzamos con planes directores para hacer reformas o arreglos que mejoren esa atención asistencial. Conexiones, diagonales, ampliaciones, no llegan a culminarse. No hay una visión global, que a veces esto nos pasa en los hospitales. Vamos con guerra de guerrillas, un edificio, otro edificio, pero no hay una visión global y esto es francamente importante. Cuando se hace una reforma integral, tienes la posibilidad, es una oportunidad, para reformarlo y tener una visión global, que no tengas edificaciones exentas, que no tengas que hacer en un espacio que no le corresponde una determinada área asistencial. Eso lo superamos con una reforma integral. En 2008 se comienza ya con esta visión global. Se hace un plan funcional que contempla no solamente la sede de La Paz, sino que piensa en todas las edificaciones del complejo, porque realmente, aunque haya una cabeza o un corazón, todo está integrado. Nuestros servicios prestan atención en todos los centros y es necesario tenerlo en cuenta. Con la crisis que impacta más en España en 2010, se paran las reformas y en 2018 se retoma este plan funcional y se enriquece. Quiero mostraros, esto es La Paz, fijaros las edificaciones que tenemos. Hay 4 grandes manchas, digamos, que son
el hospital de maternidad, el infantil, general y trauma, que están conectados, después con diagonales, después con edificios de apoyo. Todo esto es lo que se mueve al día para prestar servicio a los pacientes. Y no es nada eficiente. Fijaros en rojo las edificaciones originales y todo lo que hemos ido añadiendo. Y fijaros en la imagen en alzado de los núcleos de comunicación vertical que tenemos. Son escasos y además es complejo moverse porque para ir de una planta a otra en otro edificio hay que bajar, hay que hacer U's, hay que pasar por pasillos difíciles, los recorridos no son nada intuitivos. Cuando te pones una bata y te bajas al hall, la gente te pregunta siempre. Está garantizado, el día que no nos preguntan, algo habrá pasado. Entonces, bueno, os decía, insuficientes núcleos de comunicación, ineficiente distribución interna, falta de conectividad, de accesibilidad. Hay alturas de forjado que no nos permiten introducir algunos equipamientos, los hemos tenido que llevar a otros centros dependientes de La Paz y luego la capacidad portante no asegura tampoco que podamos introducir cierta alta tecnología. Bueno, esto lo vimos mucho en COVID. No es fácil sectorizar hospitales tan antiguos como este. O sea, hacer un recorrido de un circuito de limpio y de sucio es realmente complicado. Tampoco podía asegurarse 100% en algunas zonas el aislamiento de infecciosos. Nos faltaban determinados espacios, ventilación, clima. Bueno, fue complejo. En estos hospitales es muy complejo manejar situaciones de gravedad, bueno, pandemias que os voy a contar. Pero bueno, siempre decimos, tenemos un virus en La Paz, listo, que sabía leer y se quedaba en el sucio y no pasaba al limpio. Bueno, estas son imágenes que, como todos los hospitales, nos las tuvimos que ingeniar. Incluso nosotros tuvimos una carpa enfrente de urgencias para que la gente que llegase pues, tuviese algún sitio donde esperar hasta que pudiesen ser atendidos. El gimnasio se convirtió en una zona de espera, tiramos pues, gases por todas partes, las instalaciones, bueno, se pasó mal, las empresas también se portaron bien, nos echaron una mano, ahí todo el mundo remó para sacar esto adelante. Y esta es la configuración que tenemos, una configuración random, donde hospitalización está mezclada con servicios centrales, ambulatorios, rojos hospitales de día. Veis que nada encaja en el lugar donde debería ir, por sentido común, ¿no? Y esto es porque o no tenemos suficiente espacio y hay que llevarlo a otra área, o no tenemos suficiente altura de forjado y hay que disponer de los servicios en otro sitio. Y de repente se ha cortado esto. Bueno, ahora lo vemos doble. A ver si... No sé si lo podemos arreglar. ¿Ahí se ve bien? Ah, vale, perdón. Es que lo estoy viendo yo mal aquí abajo. Muy bien. Y esto en cuanto a las deficiencias estructurales que tenemos. Fachadas en mal estado, bueno, pues cubiertas con asbestos, etcétera, etcétera. En cuanto a las deficiencias de movilidad, si bien decía antes que estábamos muy bien comunicados, tenemos dificultades a la hora de entrar bien en nuestros centros. En el caso de La Paz no tenemos buenas conexiones, ahora lo hemos conseguido arreglar para la M30, tenemos un acceso directo a urgencias. Fijaros que tenemos 2 puntos verdes que son los muelles de carga que hacen que las mercancías, la logística se mueva hasta esos puntos. Internamente hay que ir con carros, con jaulas, pues pasando, destrozando un poco el suelo, cruzándose con otros circuitos de pacientes, de profesionales. Por lo tanto, yo creo que está claro que necesitamos una reforma integral y la necesitamos ya. Y al principio nos planteamos, oye, ¿rehabilitamos o hacemos reforma integral que supone la demolición de la práctica totalidad de los edificios y reconstrucción de los mismos? Pues hicimos una evaluación, hemos hecho muchas evaluaciones para justificar esta inversión. No salía mejor en términos presupuestarios, de cumplimiento normativo era imposible si rehabilitábamos, tampoco íbamos a poder atender bien la demanda de futuro, no podríamos crear nuevas unidades asistenciales, por lo tanto fuimos a la reforma integral. La Comunidad de Madrid apostó por una reforma integral.
Y se elaboró un plan funcional, un plan de espacios, un estudio de arquitectura previo y un plan de equipamiento. Participaron más de 700 profesionales. Esto es bastante distinto a la reforma que se hace en otros sitios. En este hospital se ha hecho un proyecto participativo. Se crearon 11 grupos de trabajo para recibir aportaciones y después, durante la redacción del proyecto, creamos un grupo de trabajo más para incorporar aquellas lecciones que habíamos aprendido durante la pandemia en nuestro futuro diseño. También tuvimos en cuenta las aportaciones que hacían asociaciones, fundaciones, empresas del sector y también la opinión de los usuarios. Y así quedamos en que se iba a definir nuestro proyecto a futuro, con basamentos para servicios centrales y ambulatorios, esos son los colores azules y amarillos, y después torres de hospitalización. Y siempre, sin olvidar, los centros periféricos que tenían que estar perfectamente integrados en el conjunto, en la visión global de esta reforma integral. Como veis, las hospitalizaciones se han planificado de manera que un paciente que sufra de una determinada patología, en su vertical, pueda tener su tratamiento, su diagnóstico, etcétera, etcétera. Es un hospital fácil. No queremos los grandísimos recorridos que hay en otros hospitales nuevos, sino que sea todo con comunicaciones fáciles y directas. Bueno, tuvimos en cuenta, esto es un ejemplo, las distancias que debían considerarse necesarias entre distintas áreas funcionales, los metros cuadrados ya estándar que tiene la Comunidad de Madrid para los nuevos hospitales, y esto es un poco el resultado funcional, el esquema funcional que vamos a tener. Como veis, la única edificación casi que vamos a mantener es la torre de maternidad, que es un símbolo de la paz, y algún edificio más, como el dotacional, la Fundación de Investigación, pero prácticamente todo es nuevo. Con esta información, este plan funcional, este plan de espacios, lo que hicimos fue licitar el proyecto de ejecución, proyecto básico, bueno, hay distintos grados de proyecto en función de la finalidad que tienen estos documentos y además la dirección de obras en el mismo paquete. Fue un concurso de ideas con un jurado que estaba formado pues, por arquitectos de renombre como Monet o Pachi Mangado y distintos miembros de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento. Se presentaron 15 ofertas, de las cuales quedaron 5 finalistas. Aquí os pongo las 4 que finalmente no fueron adjudicatarias y, como veis, eran edificios muy altos todos ellos. Es decir, las UTEs que se presentaban consideraban resolver este nuevo edificio con pues, verticalidad, también un funcionamiento grande en horizontal en los basamentos y finalmente gana Campo de Retamas. Campo de Retamas porque es un proyecto que cumple muy bien con el plan funcional definido por los profesionales y porque además es un proyecto muy humanizado. Veis que es de los proyectos, bueno, yo creo que es el más bajo de todos ellos, pero sobre todo la gran funcionalidad la tiene en la horizontalidad. Simplemente tiene altura las torres de hospitalización. Esta es la imagen final. Fijaros cómo cambia nuestra imagen final. No se incrementan muchos metros cuadrados construidos. Lo que pasa es que pasamos de una situación en la que hoy tenemos habitaciones hasta de 4 camas sin un baño, o sea, solamente un aseo pequeñito, el baño es compartido para toda la planta, y pasamos a los estándares normales. Eso significa incrementar el número de metros cuadrados, pero como veis no incrementan mucho el número de camas. Eso sí, hay nuevas zonas, boxes, hospitales de día, que también introducimos y que ya la prestación sanitaria de hoy en día nos ha demostrado que es necesario. En el resto de los edificios hacemos reformas o ampliaciones. En Canto Blanco una adecuación grande, que ya estamos con las obras adjudicadas y después habrá una ampliación. Canto Blanco un nuevo módulo y en los centros de especialidades sobre todo intervenimos en el José Marva, que es el que se encuentra pues, digamos, con una estructura más deteriorada y que hace falta remodelar más desde el punto de vista también urbanístico. Bueno, no me voy a detener
en los periféricos, pero básicamente es un poco lo que os contaba, ¿no? Se piensa en todos, todos tienen una funcionalidad, todos los centros, y están bien integrados. Y además vamos a actuar en el Hospital de Emergencias Enfermería Isabel Zendal, de manera que a nosotros nos sirva para los traslados durante las obras, porque uno de los grandes retos de la reforma integral de la paz es la continuidad asistencial en todo momento. No vamos a perder un paciente, vamos a estar continuamente prestando el mismo servicio que prestamos hoy. Por lo tanto, aquí en el Zendal vamos a llevar quirófanos, hospitalización, consultas y otros servicios que después se quedarán dentro de esta edificación y prestarán servicio pues, a otros hospitales o a la demanda que la Comunidad de Madrid quiera darle. No me detengo tampoco aquí, es un cronograma, no quiero que os fijéis en cada línea, lo que quiero es que se entienda que dentro de estos grandes retos que tenemos, otro es sincronizar perfectamente cada obra, es un engranaje, tiene que empezar la obra en este sitio, con estos traslados, porque si no, si cambiamos el orden de los factores, sí que altera el producto, en este caso sí. Por lo tanto, ha estado todo muy bien planificado y muy detallado, ¿no? Hemos tenido muchísimas coordinaciones, trámites, requisitos externos, normativa, contactos con muchísimas administraciones, entidades que tienen que participar en un proyecto como este. Es que movilizamos muchas cosas. Por lo tanto, la cooperación y colaboración con otras administraciones o con otras entidades públicas o privadas es esencial para que esto salga adelante. Aquí os pongo una foto de las reuniones que hemos tenido de planos. Una vez ejecutado el plan funcional, licitado y adjudicado el proyecto de ejecución, revisamos los planos para asegurarnos del correcto funcionamiento de todo, con los profesionales de todas las categorías. Que nadie se le olvide que el punto de recogida de residuos tiene que estar aquí, que la bajan... Todos. Mantenimiento, médicos, enfermeras, celadores, todo el mundo tuvo la oportunidad de aportar su granito de arena. Se recogían ideas en función de si se veía que eran viables o aportaban valor. Y termino ya. La financiación también ha sido otro reto para una obra como esta. Tuvimos distintas negociaciones con el Banco Europeo de Inversiones y en diciembre del año pasado se firmó un préstamo por 500 millones de euros. El BEI me gustaría decir que es muy exigente cuando evalúa las infraestructuras donde va a prestar presupuesto. Y bueno, pues lo superamos. La verdad es que es un proyecto que a Europa le gusta, decidió apostar por él. El préstamo, ya os digo, se firmó por 500 millones de euros y ahora estamos trabajando también para otra asistencia con Advisory Hub, que es otra entidad europea, que también considera que este proyecto es de los que construye España y hace Europa. Y para terminar os voy a dejar un vídeo que creo que es ilustrativo en relación con las fases y la forma en la que vamos a ejecutar esta gran reforma integral. Muchísimas gracias.
Bueno, vamos a continuar. Muchas gracias, Ana. Entiendo hasta tu emoción al ver esa imagen. La verdad es que sí. Y es de agradecer, termino con Ana, vamos, no termino nunca, es de agradecer su juventud, porque como coordinadora del derribo y coordinación de toda esta historia hasta que esto acaba en el año 32. O sea, por eso digo que es de agradecer su juventud para que coordine esto, porque son 10 años que sí le arriendo la ganancia, pero que, bueno, el trabajo para... Enhorabuena, de verdad. Gracias. Tanto por la exposición como por el trabajo que estáis realizando. Nos toca continuar con el programa y ahora vamos a hablar un rato del Costa del Sol. La diferencia importante del Costa del Sol con respecto a ella, independientemente de que está más al sur de la península ibérica, es una obra de ampliación. O sea, aquí no hay que hundir todo lo demás para poder levantar. Pero es una ampliación importante que ahora Francisco Buzo pues, tendrá la oportunidad de contarnos. Es la obra, así como aquella está empezando, la obra del Costa del Sol pues ya llevan ejecutado aproximadamente un 70%, con lo cual, pues además de ser distinto, porque esa ampliación pues lleva un 70%, y que comenzó después de un bloqueo de 12 años. Parece que al final pues habéis empezado a correr, pero ha estado bloqueada 12 años y al final pues se está realizando. Con un importe de unos 80 millones de euros, aproximadamente, más luego el equipamiento, etcétera, etcétera, pues supone una ganancia, por ejemplo, de 11 quirófanos, frente a lo que tiene en este momento, supone una ganancia de unos 30 y bueno, ahora tú lo dirás, 30 y tantos mil metros cuadrados, mucho más, etcétera. O sea que es una obra también compleja y que, mira, pues por suerte ya Paco o Curro, como a él le gusta que le llamen los amigos, y aquí estamos entre amigos, pues lo hacemos. Hablo un poco de Francisco Buzo, de Curro, es el actual director de gestión y de servicios generales de este hospital, de Costa del Sol. Francisco es ingeniero técnico industrial. Entrando con una de las ponencias de ayer, es ingeniero eléctrico. No hay ni que decir ni industrial ni superior, ingeniero eléctrico, tal como nos decían, o ingeniero mecánico, tal como nos decía el cátedro que teníamos ayer aquí. Máster en sostenibilidad energética y en energías renovables. Ha sido jefe de infraestructuras en la delegación de salud del SAS, ¿no? De Andalucía entera, ¿no? No, de Málaga. De Málaga. Bueno. Director de Servicios Generales del Hospital de Antequera, también fue subdirector del mismo hospital, director y también subdirector, pero director de gestión del Clínico de Málaga, del Virgen de la Victoria, y más cosas que adornan, en definitiva, en su persona, pero sobre todo él, que es el que nos va a transmitir este conocimiento. Curro, cuando quieras. Bueno, pues nada, buenos días, muchas gracias a la organización de esta jornada por invitarme para poder explicar y contar lo que estamos haciendo en el Hospital Costa del Sol. Como ha dicho Martín, era una obra muy esperada, muy necesaria, que ahora veremos. En la costa es el único hospital que tiene la Costa del Sol hasta llegar a Málaga, al hospital clínico, que no es y seguirá siendo para algunas especialidades hospital de referencia. Y bueno, yo creo que podemos empezar también, como ha hecho Ana, con el entorno en el que nos situamos. Creo que nuestro entorno, empezando por la situación, que es una situación muy compleja en el sentido de la comunicación, puesto que hay una linealidad de la comunicación en la costa, que es una única carretera que une Málaga con Marbella y con Estepona hasta llegar a Cádiz. No hay otra alternativa, desgraciadamente, como hay en La Paz, de transporte. Y bueno, eso condiciona mucho la
el acceso al hospital por parte de los usuarios de otros municipios más lejanos y, sobre todo, en caso de una emergencia también nos condiciona mucho, porque no tenemos alternativa. El hospital está situado en un entorno envidiable, está ubicado a escasos metros de la costa, rodeado de campos de golf, y esa línea que se ve ahí es la Carretera Nacional 340, que está además totalmente colapsada a diario y es nuestra única vía de comunicación. El hospital se inaugura en el año 1993 y se inaugura, en aquel entonces era la Agencia Sanitaria Costa del Sol la que gestionaba el hospital. La agencia dependía directamente de la Viceconsejería de Salud y tenía una forma de gestión diferente, era una empresa pública con una gestión económica y de personal más parecida a la privada y que le permitía, la verdad, mucho juego a la hora de tramitar sus expedientes, de hacer las contrataciones de personal. Se dotó el hospital, gracias a esto, de personas de muy alta consideración desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista también de gestión. Y se construyó un hospital que fue referencia, y yo espero que siga siendo referencia, porque además se acreditó con la Joint Commission y era un hospital de referencia también en tema de calidad. Se construye el hospital en aquel año 93, en una parcela de 85.000 metros cuadrados, con una superficie de 51.793 metros, que para entonces era pues suficiente, ¿no? Con una cartera de servicios que englobaba básicamente los servicios de un hospital comarcal, pero también algunas especialidades de un hospital de especialidades. El hospital, el ámbito territorial que tenía era los municipios de la costa oeste de Málaga, Benavís, Casares, Estepona, Fuengirola, Istán, Manilva, Marbella, Mija, Ojén, y también englobaba en aquel entonces el municipio de Benalmádena. Es importante hacer referencia a esto porque Benalmádena tiene una población que ha evolucionado tremendamente. Actualmente tiene una población de 70.000 habitantes que cuando nos integramos en el Servicio Andaluz de Salud, en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, Benalmádena pasó a depender del Hospital Virgen de la Victoria y, por lo tanto, dejó de ser población de referencia del Hospital Costa del Sol. Pero en toda la situación previa de necesidad de dotación de servicios, de ampliación del hospital, sí se contaba con la población de Benalmádena. Por tanto, el ámbito territorial del hospital son los municipios, estos 9 municipios que hemos nombrado, que tienen actualmente una población asignada, que es la población de referencia de estos municipios, de 437.000 habitantes. Esta población, pues, cuando se abre el hospital, era de 226.000 habitantes, sin contar Benalmádena, y en 25 años que llevamos ya 30, este año hacemos el 30 aniversario, pero en los últimos 25 años prácticamente se ha duplicado la población y no hemos modificado el hospital. El hospital es el mismo que había hace 25 años, con mayor población de referencia y con mayores necesidades asistenciales y con tecnologías diferentes que aún no disponemos. La población del hospital, pues respecto de la provincia de Málaga, ha crecido pues de manera muy desigual. La población en los últimos 25 años de la provincia de Málaga
ha crecido prácticamente medio millón de habitantes, que es un 40%, pero es que en el mismo periodo la población del Costa del Sol había crecido casi un 92%, que de esos 500.000 habitantes, casi la mitad eran del Costa del Sol. Y en el periodo de los últimos 5 años ocurre algo parecido. En los últimos 5 años la población de la provincia crece en 73.000 habitantes y la población de la Costa del Sol crece en más de la mitad de esos 73.000 habitantes. Quiere decir que tenemos una población demandante de tener un servicio sanitario más completo, pues muy creciente y que además nos perjudica a la hora de la asistencia. El hospital en su momento fue catalogado, como he comentado, de nivel 3. Después, en 2007, se le dio el nivel 2, un hospital de especialidades, al nivel del Hospital Universitario Virgen de la Victoria, con menos especialidades. Y en aquel entonces ya la población había crecido un 50%. Las consultas externas eran insuficientes. La capacidad funcional del hospital no podía crecer porque la estructura no daba para ello. El hospital enviaba para los hospitales de referencia 800 pacientes anuales, de los cuales el 25% era de salud mental, especialidad que no disponemos, propuestas de asistencia de 7.000 pacientes anuales a especialidades que tampoco disponemos todavía, como neurofisiología, medicina nuclear, neurología, y muchos de ellos con tratamientos que tienen que ir repitiendo en el tiempo y, por lo tanto, tienen que desplazarse con bastante asiduidad a Málaga. Por la situación que he comentado antes, el hospital necesitaba disponer de plazas de aparcamiento y tenía una explanada de aparcamiento, pero el volumen de vehículos que llegan al hospital, porque además no hay otra forma de transporte. El transporte de los distintos municipios pues no tiene la frecuencia necesaria y por lo tanto necesita espacios para ubicar todos estos vehículos que acuden al hospital. Y ya se plantea la ampliación del hospital. Se plantea para incorporar los nuevos servicios y las nuevas infraestructuras. En 2007, pues por razones de disponibilidad económica, pues no había financiación para aquello. Con lo cual, la agencia decide que va a hacer una concesión de obra pública de tal manera que se pueda ampliar el hospital y se generan una serie de zonas o de servicios adicionales que va a explotar la concesionaria. Como son los aparcamientos, se prevé 1.700 plazas de aparcamiento, una zona comercial y una zona de guardería infantil. Llega el momento de plantear la ampliación del hospital y se plantea la primera ampliación, la primera actuación en 2007. Cuando he dicho la primera ya descubrimos que no progresa esa ampliación. En 2007 se aprueba el proyecto, en 2008 se inicia la obra, una obra que tiene que durar 3 años, que tenía que terminar en 2011, pero en 2010, pues durante la ejecución de la obra hay vicisitudes que llevan a abandonar la obra y a tener que dejar aquello parado. Un poco la línea de tiempo de lo sucedido, en 2004 ya se empezó a detectar la necesidad de la ampliación del hospital. En 2006 se elabora el proyecto, se adjudican la obra en 2007, se inician en 2008, en 2009 empiezan a surgir problemas con las instalaciones y se hace una reingeniería del proyecto. Se empiezan los problemas económicos, por lo tanto se autoriza a la empresa concesionaria a la apertura prematura de los aparcamientos para intentar resarcir un poco esa situación económica que tenía. Se renegocia la concesión, se intenta hacer una modificación del contrato y empiezan a surgir problemas legales, con lo cual pues, no hubo acuerdo con la concesionaria. En 2017 declara además un concurso de acreedores,
y en 2011, que estaba cerrada, intentado la agencia abrir, recuperar o rescatar la concesión con un valor patrimonial de 12 millones de euros en 2018. Pues el problema, pues la deficiencia estructural del hospital es patente, pero además es que se ve agravada en época de COVID y en época de alta frecuentación, que en la costa el verano prácticamente duplica la población. Se ve agravada por esta necesidad de infraestructuras que se han quedado frustradas. El incremento de población pues sigue siendo creciente y la cartera de servicios pues sigue siendo insuficiente. Únicamente se amplía un servicio, que es el de reproducción asistida, pero prácticamente desde el inicio la cartera de servicios no se ha modificado. Esto hace que la población de referencia tenga que desplazarse a Málaga con una distancia y un tiempo que es condicionante para ello. Bueno, por ir aligerando, el retraso de la situación deja las infraestructuras prácticamente inservibles, la ejecución pues supone costes adicionales para el hospital está sobresaturado y por fin nos llega la segunda oportunidad. Esta segunda oportunidad se nos plantea porque ya había un trabajo previo en 2009 en el que por fin se rescata la concesión, se trabaja en un nuevo plan funcional. Ese plan funcional se revisa en 2020 porque el COVID nos enseñó que tenemos que hacer funcionar de otra manera en los hospitales. Y bueno, en 2021 se aprueba por parte del Consejo de Gobierno la financiación con los fondos REAC-EU, se licita la obra, se licita el proyecto, se redacta, se licita la obra en un tiempo récord. Esto se hizo porque éramos agencia, Sistema Sanitario Público de Andalucía no podemos ser tan ágiles, pero la agencia sí lo fue. Y por fin, el 11 de octubre, comienzan las obras. Obras que tienen una anualidad o un reparto de anualidades de 3 años, que comparte también la obra con el equipamiento y con un importe aproximadamente inicial de unos 72 millones de euros, que posteriormente se ha incrementado. Tuvimos que tramitarlo como gran proyecto al ser una obra de más de 50 millones de pesetas, una actuación de euros. Se nota la edad que tengo. Una financiación de más de 50 millones de euros nos lleva a tener que tramitarlo a través del Banco Central, el Banco Europeo de Inversiones, y ya tenemos presentada la financiación. Estas obras, pues bueno, van a permitir que crezcamos, que completemos la cartera de servicios, pero se nos plantea un reto adicional que es lo que he comentado al principio. En el año 2021, pues el decreto 290 disuelve la agencia y la integra en el sistema sanitario público. Cambia la estructura asistencial del hospital. El hospital estaba compuesto por el Hospital de Marbella, un centro de especialidades en Mija, un hospital de alta resolución en Benalmádena y un hospital de alta resolución en Estepona, que está prácticamente empezando, pero el de Benalmádena, que era el que nos sacaba todo el atasco quirúrgico y de consulta, pues se pasa a depender del Hospital Universitario Virgen de la Victoria, de Málaga. Esta disolución e integración en la estructura del SAS pues, también nos afecta en cuanto a la forma de gestión, porque ya la forma de gestión de personal es diferente, la gestión económica, tenemos que trabajar a través de las centrales de compras provinciales. Luego genera también un problema con la estatutarización del personal, que tampoco se ha podido estatutarizar. Llevamos año y medio procurando la estatutarización y no es posible. Y los aplicativos de gestión también cambian. Todos los que usábamos tenemos que migrar a los nuevos aplicativos de gestión, con lo cual a la obra se le suma una dificultad en la gestión, en el mantenimiento, en las compras
en la contabilidad, en la contratación de personal. Es un proyecto estratégico por necesidad, porque el hospital necesitaba crecer, bien meditado, porque procura solucionar los problemas de la población, pero también de los profesionales, consensuado con los profesionales, porque se hace una elaboración de un plan funcional en consenso con ellos, trabajando con ellos, y una solución de futuro, porque mejora las condiciones sanitarias de todos. Lleva una parte de reforma, como ha dicho Martín, y una parte de ampliación. Y luego lleva el equipamiento también que se está adquiriendo a la vez que se está haciendo la construcción o la ampliación del hospital. ¿El plan de ampliación qué incluye? Pues incluye la reforma del hospital con 38.000 metros cuadrados más de hospital, reforma de parte del hospital actual con 6.500 metros cuadrados que se reforman, y el equipamiento completo. El hospital se conforma, ahora lo vamos a ver, en 3 edificios. Hay el edificio antiguo, el A, el B, que es el nuevo, que se quedó a medio construir, y el C, que es el edificio administrativo. Antiguamente, o en el proyecto original, era el que iba a ser la guardería y la parte comercial, ¿no? El edificio B es el que se va a destinar a la parte de atención ambulatoria con objeto de que el hospital quede solamente para el funcionamiento interno propiamente, ¿no? En este edificio A, las reformas que nos van a llevar, que también es parecido a lo que ha contado Ana de La Paz, tenemos que ir trasladando al edificio B parte de consultas externas, quirófanos, la parte administrativa, tenemos que ir trasladándola para poder ir entrando en el edificio A a construir las partes nuevas de ampliación de servicio, que son la de atención psiquiátrica, la parte de la UCI, que va a la segunda planta, las endoscopias que van donde iban los quirófanos, la farmacia que también se extiende a la zona de compras que pasa al edificio administrativo, el laboratorio que pasa a la zona de hemodiálisis que se ha trasladado aparte de las consultas externas, y la zona de radiodiagnóstico que se utilizarán para los pacientes de urgencia y hospitalizados, y se abren nuevas salas en el edificio B para los procesos ambulatorios. En definitiva, estos son los 3 edificios. El edificio A es el que tiene los procesos hospitalarios, el B los ambulatorios y el C la administración. El alcance del proyecto, pues crecemos 68 camas en hospitalización, 14 en la UCI, la urgencia se abren 2 observaciones nuevas, 2 puestos más de crítico, el bloque quirúrgico aumenta con 4 quirófanos más hasta llegar a 11, el radiodiagnóstico también, se meten 11 nuevas salas, la hospitalización del hospital de día médico y oncomatológico se estaba procurando en las plantas de hospitalización, ocupando zonas de hospitalización, ahora van a tener su espacio, hemodiálisis que incrementa con 20 sillones, las pruebas funcionales que pasan de 5 a 7 salas de exploraciones en digestivo, medicina nuclear, que es un servicio nuevo, que tendremos un PET-TAC y una gamma cámara, radioterapia con 2 aceleradores lineales, un TAC de simulación y una sala de braquiterapia, salud mental, que no disponemos de ella, somos dependientes del Hospital Virgen de la Victoria, hay una estructura de salud mental en primaria, pero nosotros no la atendemos, pero sí los pacientes nos llegan a nosotros, pues tenemos un hospital de día de salud mental y un espacio de consulta y otra parte de internamiento. Y las consultas externas, que se incrementa el número de consultas en 68 espacios asistenciales. Estos son los nuevos servicios: radioterapia, oncología radioterápica, medicina nuclear, neurofisiología, cirugía vascular, neurología, cuidados paliativos, psiquiatría.
Paco, pásate a las fotos. Sí, vale, rápidamente. Las instalaciones, bueno, hemos ido en tema de instalaciones a bombas de calor. En lugar, sustituimos las calderas por el tema de la visión de la descarbonización de instalaciones y hemos puesto una gran superficie de captadores fotovoltaicos con una previsión de 171 megavatios hora año. Estos son los equipos que incrementamos con fondos REA, los equipos de radioterapia, resonancia. Bueno, incrementamos nuestra parte de radiodiagnóstico y tratamiento. La ampliación, este es el hospital. Me voy a saltar, yo creo que la foto, porque si no, no voy a dar tiempo a explicarlo todo. El hospital, pues, parte de esta situación. Lo que vemos en el centro, los edificios B y C, lo que se quedó pendiente. Ahora ya con la reforma introducimos la parte de salud mental en el edificio A, la de diálisis y la urgencia. La parte del edificio B lo dejamos de hospitales de día, radioterapia, medicina nuclear, rehabilitación, todas las consultas externas. El edificio C administrativo y, bueno, aparcamiento de superficie y el helipuerto, pues eso permanecen, eso estaban igual. Los espacios arquitectónicos, pues aquí lo tenemos en volumen, los tres edificios. Hemos tenido que incrementar volumen en el edificio B para meter los búnkers y para meter dos plantas, una de ellas de quirófano y otra de instalaciones. Estos son los usos que se le va a dar a los distintos volúmenes en la planta. Como vemos en el edificio A, la parte del hospital de día y la hemodiálisis, en el edificio B la zona quirúrgica, hospitalización y los hospitales de día y la parte administrativa. Aquí lo tenemos en colores, un poco esta es la parte de la -2, que son precisamente el búnker, radioterapia, hospitales de día, oftalmología. Estas son las consultas externas. Crecemos en el edificio A con los dos volúmenes de hemodiálisis y de salud mental. Consulta externa, la parte de urgencia que crece, que es la roja, la parte administrativa, la verde, el edificio administrativo. Esta es la zona de la -1 que tenemos la parte de quirófano. Crecemos también en la UCI, sacando los quirófanos de ahí, que es la azul. Bueno, la planta, esta es la parte de los otros quirófanos de cirugía menor, con la zona de reproducción asistida humana. Y esta es la zona de hospitalización que se abre y se recupera una parte de las camas que tenían otro uso para una unidad de agudo en la cuarta planta. Las superficies, pues incrementamos 51.000 metros originales, incrementamos 38.000 metros en el nuevo edificio, 6.000 metros que reformamos. En total, la superficie afectada por el proyecto son 45.000 y el resultado final del hospital son 90.500 metros cuadrados, lo que supone crecer un 75% aproximadamente. El presupuesto inicial era de 51 millones de euros, 51.704.000. Las obras pues, se inician con un plazo de ejecución de 21 meses. Nos encontramos en una situación compleja en la que los precios se han disparado, se sube la energía, se incrementa el precio de los productos, pero además de los materiales, pero también llega la guerra de Ucrania, problemas de abastecimiento, problemas de fabricación y, por suerte, la constructora había hecho sus deberes, hizo su acopio, sus contratos a tiempo y, por suerte, y a diferencia de otras obras, esta obra pudo arrancar y pudimos iniciar lo que ahora ya vamos al 70%. La obra, bueno, pues ya he comentado cuál es el contenido.
hubo que hacer por problemas en la cimentación del búnker y aparición de roca en algunos terrenos donde no estaba previsto, ha habido que hacer un modificado de unos 4 millones de euros y con un incremento del plazo de ejecución de 3 meses. Y bueno, vamos ya a un modificado de 55 millones de euros, lo cual nos lleva a 85 millones de inversión para este año. Aquí entraba el vídeo, me lo voy a saltar y nada. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por la exposición, y aunque nos hayamos tenido que saltar el vídeo, nos quedaban 30 segundos, o sea que sí, podíamos haber metido la publicidad. Muy bien, continuando un poco con el mismo programa, pasamos a la gran obra del 12 de octubre. Esta obra se empieza a parir, por decirlo de alguna manera, en la época en que su director era nuestro querido presidente, entonces también de la Asociación de Ingeniería Hospitalaria. Luego se va a rematar con una nueva subdirección, que es Ana, ya todos la conocemos, y que el año pasado tuvo la oportunidad de decirnos lo que la hace diferente a las dos anteriores, y es que para hacer esta ampliación y este edificio nuevo no hay que hundir nada, porque Ana, el año pasado, José Nieves, estás por ahí, no te veo, pero tú sí me ves a mí, porque esto está oscuro, pues nos decía, si es que tenemos terreno, pues ya lo hacemos y luego ya quitaremos lo viejo, porque tenían allí un terreno en medio. Bueno, pues eso la hace distinta, y es que es un levantamiento nuevo sin tener que destruir a lo que quiere suplir, luego ya después se quitará lo viejo, o sea que por aquello de decir que cada una era distinta. Supone, por lo tanto, una demolición posterior del edificio actual. No interrumpe la actividad, por lo tanto, porque el edificio sigue desarrollando su actividad, el que luego se destruirá. Supone un edificio, el nuevo, de 130 y tantos mil metros cuadrados. Pablo ahora nos indicará más, con 10 plantas de altura. Es un hospital al uso, que lleva quirófanos, que lleva UCI, que lleva diagnóstico por imagen, o sea que lleva prácticamente en el mismo edificio hay todo un hospital. Una ampliación en total va a ser de 848 habitaciones, y algo que para mí lo hace muy distinto a otros, tiene un bloque dedicado, profesor, a la mujer y al niño. Ayer hablaba aquí una persona que venía del Perú y nos hablaba del Hospital del Niño San Borja, dedicado, en definitiva, bueno, pues en este hospital vamos a tener un bloque dedicado a niño y mujer, o a mujer y niño. La inversión, pues, por lo que yo tengo visto, son 240 y tantos millones de euros, 90% construcción. Bueno, pero todos estos detalles yo creo que nos los explicará él. Y luego hay una segunda fase de unos 80 y tantos millones de euros que forman parte del plan de modernización de instalaciones. Pablo, que es el elemento que une una subdirección con la otra subdirección, él siempre ha estado ahí, de acuerdo. Pablo Gil Rodríguez es arquitecto por la Politécnica de Madrid, arquitecto, no hay que decir ni superior ni técnico, es superior en este caso, pero bueno, ayer ya quedó claro que ya no hay que hablar de estas historias. Es máster en Arquitectura, Organización y Gestión de Infraestructuras Sanitarias por la Universidad CEU San Pablo. Tiene desarrollado lo que ahora también tenemos todos, muchos de nosotros todavía no hemos oído hablar de eso, casi todos hemos oído hablar, de la metodología BIM, orientada a las licitaciones públicas, o sea, pues él ha desarrollado este curso, y desde entonces y hasta hoy pues es jefe de sección de obras en el Hospital Universitario 12 de octubre, con una experiencia de 30 años en el 32, 32 años para ser exactos. Pablo Gil Rodríguez, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, la obra que vamos a hacer, o que estamos haciendo y prácticamente finalizando, porque vaya un 70% de ella,
no se puede entender si no vemos un poco la evolución del hospital y los problemas que ha tenido a lo largo del tiempo. Aunque parezca un poco ir muy atrás, en el año 73, es muy importante ver que lo que se estaba allí inaugurando no era más que la residencia general. O sea, estaban inaugurando la residencia general, los centros de instalaciones, la central térmica y frigorífica, simplemente residencia general e instalaciones, realmente. Porque no es hasta el 76 cuando se construye docencia comunitaria. No se vuelve, el hospital infantil no se construye y lo absorbe maternidad. El hospital que se iba a hacer de traumatología y rehabilitación lo absorbe la residencia general. La parte de anatomía patológica también lo absorbe la residencia general y la parte de investigación lo absorbe docencia. Con lo que el crecimiento de la actividad asistencial se hace en una escasez de metros impresionantes. ¿Qué ocurre entonces? Pues que empiezan a construirse volúmenes por todas partes. O sea, se construyen patios interiores, no sé si el puntero no se llega a ver nada, pero se construyen patios interiores, se añaden volúmenes a las construcciones principales, que es todo lo que está marcado en azul, y en el año 88 estamos a ese nivel. Posteriormente, ya metidos hacia el año 97, lo que estamos teniendo es un incremento de equipamiento de todo tipo, o sea, TAC, resonancia, radiología intervencionista, cardiología, incluso la simulación virtual en las zonas de oncología radioterápica, y eso está implicando todavía generar más edificios alrededor de los principales. Aparece el edificio de urgencias, que es el más oscuro, que está en vertical hacia arriba. Aparecen los dos rectángulos que hay abajo con texto, que uno de ellos es radioterapia, pero fue del 76, pero el cuadrado pequeñito a la derecha, que se construye como geriátrico, acaba siendo el edificio de oncología médica y psiquiatría. ¿Esto qué quiere decir? Porque hasta esa fecha estamos haciendo lo que podemos, porque el edificio está obsoleto desde que nació. Son edificios que además son verticales en altura, se mezclan circulaciones. Exteriormente ocurren esas construcciones de volúmenes, pero interiormente está pasando lo mismo. Se están ocupando espacios comunes, salas de espera para actividad asistencial, y los pacientes están esperando en los pasillos. En el periodo, vamos a abarcar ahora desde 1997 al 2025, porque existe un primer intento de plan director que no se termina de construir. En la época en que teníamos de gerente a Rosel Maluquer Oromi, y contrata a Francisco Escudero Ribot para intentar marcar unas líneas maestras de por dónde se podría acometer una reforma y para descongestionar la residencia general y maternidad y poder hacer una reforma. En ese momento lo que ven es que debería hacerse un edificio de unión entre los dos edificios principales, la construcción de un edificio policlínico que realmente era para descongestionar tanto maternidad como la general de actividad de consultas externas, reordenar la parcela y remodelar los edificios existentes una vez que hubiéramos desalojado la actividad y tuviéramos flexibilidad para poderlo reformar. En base a eso se contrata una redacción de proyecto y dirección facultativa para la construcción del policlínico. Y en ese proyecto son las imágenes de abajo. Lo que generan son unos ejes noroeste-sureste y norte-sur, que hace como una... que con el... no se ve, pero sería... no se ve absolutamente nada. Es la diagonal izquierda y la vertical, que eran ejes para construir futuros edificios. O sea, empezaríamos con el policlínico y seguiríamos con otros. Esto al final no llega a buen puerto y aparece la época que bien ha dicho Martín, con Luis Mosquera y Joaquín Martínez de director de gerente, donde ya se plantea una reforma, ya no es la reforma de los edificios ni buscar cómo nos los llevamos a otro sitio, sino tener un concepto global de un hospital nuevo que englobe absolutamente toda la actividad.
Por entonces, en el 2003 se hace la revisión del plan director del 98, el otro era un avance porque realmente no llegó a ser ni plan director. En el 2023 hay un compromiso político de remodelación integral del Hospital 12 de Octubre. Están los planes de infraestructuras sanitarias, el primero que se hizo, el 2004-2007, y además se aprueba el plan especial de reordenación y mejora de la parcela 12 de Octubre, que engloba dos zonas, que una es de Tesorería General, donde está la gerencia de informática, y el resto es justo la parte de la derecha abajo, es la gerencia municipal de informática, se ve mejor en la fase 2, ese que está en gris, y el resto es la parcela nuestra. Entonces lo dividen en zona 1 y zona 2, zona A, ZOA y ZOB. El plan director se enfoca en 4 fases, contando la fase 0, que era la fundamental, que era hacer una nueva central de instalaciones y hacer las galerías que iban a conectar con las antiguas y podrían dar servicio a la residencia general y a maternidad. La fase 1, que está en azul y está ahí solita, es la construcción del centro de actividades ambulatorias y los laboratorios. Ahí tenemos 4 bloques, el A, B, C, D y el E sería el de los laboratorios. La fase 2 es la construcción del Hospital General en verde y el traslado de la actividad del Hospital General o Residencia General al nuevo edificio. La fase 3 se desdobla en 2 porque la A realmente es demoler la Residencia General. Son unos 70.800 metros cuadrados de demolición. Y en la fase 3B lo que se generarían serían 2 salas dedicados a absorber el edificio de maternidad. Realmente, en el 2011, entre el periodo 2000-2011, lo único que tenemos construido, y gracias a Dios, porque los procesos de obras tan sumamente importantes se encuentran con muchos problemas a lo largo de su construcción, es la fase 1, que es la fase 0 del edificio de instalaciones, en enero del 2005 hasta octubre del 2006, con la superficie que tenemos ahí de 5.745 metros cuadrados y 21 millones de euros. El equipamiento lo compramos por el hospital, lo que fueron calderas y enfriadoras, y luego se montaron en el edificio de instalaciones. En la fase 1 hicimos el centro de actividades ambulatorias, que empezamos en el 2006, dándole buena continuidad al edificio de instalaciones con el centro de actividades ambulatorias, y lo terminamos o se ocupó en el año 2011. Ahí incorporamos 63.700 metros cuadrados y un importe económico de 71 millones de euros. Tiene 10 plantas, de las cuales 2 están bajo rasante y otras 8 sobre rasante. Y un parking que no está debajo del propio edificio, sino paralelo a él, en el exterior, debajo de una plaza que hay de acceso, que son 26.000 metros cuadrados y tenemos unas 1.000 plazas. Todo esto, hay una revisión del plan funcional, porque en esos momentos, con la primera etapa del plan de inversiones de la Comunidad de Madrid, al final aparecen una serie de hospitales, como es el de Valdemoro en el 2007 y el Hospital del Tajo en el 2008, que nos reducen la población de referencia y hay que redimensionar el edificio que se va a construir y se opta por una fase única. Las premisas que se tuvieron en aquel momento era intentar cumplir todo lo que había anteriormente, es cumplir el plan especial, demoler el edificio de urgencias, que estaba considerado en su demolición, igual que la escuela de enfermeras, que solo guarda el nombre de entonces, luego fue medicina comunitaria y hoy es un centro de formación y simulación avanzada, la demolición del 90% del Hospital General y la reforma del 10% del mismo edificio. Se reforma también el edificio de oncología radioterápica y se reformaría el edificio de oncología médica. Lo que no se encontró espacio era donde podíamos ubicar coherentemente las consultas de pediatría. La visión que estaría en el año 2011 es esa imagen que tenemos ahí, aérea, que se ve el centro de actividades ambulatorias con los paneles solares y los fotovoltaicos.
los dos rojos, que fueron unas reformas de cubiertas pequeñitos, que el cuadrado, que es el Centro de Formación y Simulación Avanzada actualmente. El otro que está en su parte inferior es el de docencia, investigación y maternidad. Se buscan nuevas alternativas porque en el 2008 tenemos el problema que había de la crisis económica y social que surgió, y se intenta ver cómo podemos sacar adelante el proyecto. Y se ve que se están haciendo hospitales, como es el de Puerta de Hierro, con una financiación privada, con fondos de inversión privados, que nos ayuda en el sentido de que no condiciona los presupuestos públicos, reduce los plazos porque al final es una inversión de una empresa y que necesita sacar rentabilidad, y le adelanta las prestaciones a los ciudadanos. Se apuesta por una concesión de obra pública y explotación, y se generan incluso documentos para intentar que salga adelante, ¿no? Con esa revisión del plan funcional que se había hecho con un anteproyecto de explotación y un estudio de viabilidad. Pero yo creo que al final los problemas que existían es con el propio personal que existe, personal fijo del hospital, que al final todo esto era a cambio de los servicios generales y la explotación de aparcamientos y todo lo que se pudiera ser rentable para poder construir el edificio, y finalmente no prospera. El tercer intento es a partir del 2011 y ya llega hasta nuestros días. La gerente que tenemos actualmente, doña Carmen Martínez de Pancorbo, con don Luis González Sterling, le dan continuidad a lo que vamos a ver más adelante, que es la obra que estamos ejecutando. El plan estratégico que tenía el Hospital 12 de Octubre, el 2015-19, lo que hace es una programación funcional y un dimensionamiento nuevo de recursos. En el 2017 estamos con el proyecto de reforma de las urgencias generales y unidad de cuidados intensivos traumatológicos de emergencia. Eso lo apunto porque es un proyecto que se adjudica en el 2017, se entrega en abril del 18, se le adjudica a Argola Arquitectos, y el objeto simplemente era actualizar y dar funcionalidad a la urgencia general, porque había un cambio de sistema de atención al paciente. A la vez se revisan las fases 2 y 3 del Plan Director del 2003, y la obra de reforma de urgencias empieza en el 2018, con lo que el proyecto no estaba adecuado a las necesidades que íbamos a tener posteriormente, porque se plantea como fase inicial del nuevo proyecto, del nuevo hospital. Y lo iniciamos en octubre del 19, y lo que tenía que haber terminado en 10 meses, tardamos 2 años y 2 meses, porque entre medias nos aparece la pandemia, Filomena, nos aparece de todo, y al final se nos alarga en el tiempo. Se revisan las fases 2 y 3 del plan director, lo que habíamos comentado, en junio de 2018, se plantea una fase única de la fase 2 y 3 del plan del 2003. La nueva construcción, como decía Martín, está en unos 133.000 metros cuadrados construidos, con conexiones al centro de actividades ambulatorias y al resto de edificios. Mantenemos la actividad ambulatoria en el edificio de oncología radioterápica y oncología médica. El Hospital General se demuele el 90%, manteniendo la zona de anatomía patológica y salón de actos. El edificio de urgencias se mantiene. Esto es un cambio con respecto a lo anterior, porque se decide que, como tenemos un helipuerto homologado y una unidad de cuidados intensivos traumatológicos muy importante, es necesario mantenerlo y hacer una conexión con el nuevo bloque técnico y de hospitalización. El edificio materno-infantil, que pone para usos potenciales, realmente estamos viendo qué servicios no tienen cabida en el nuevo hospital y necesitamos llevárnoslos a este edificio, que va a usarse un poquito de fuelle y de comodín para poder hacer la demolición del nuevo hospital. Este proyecto también lleva la urbanización y conexión según el plan especial de reordenación y mejora. Son 133.000 metros cuadrados, 70.000 de demolición, 10.000 de reforma entre la esencia general y oncología radioterápica. Ampliamos 1.800 metros cuadrados y tocamos viales por 19.000 metros cuadrados y otros 15.000 de zonas verdes. Más o menos ahí se ve la parte que afecta al plan especial, que es la rotonda de Tolosa a la Altur, que es la avenida que hay en la parte superior izquierda.
la parte rosa es donde va el nuevo hospital, la parte verde es la zona de la residencia general que se demuele, la parte azul junto con la blanca es lo que se mantiene de la residencia general. La blanca está blanca porque la tuvimos que sacar del proyecto y ejecutar el salón de actos por problemas de seguridad con los falsos techos de escayola, pero ya está reformado y es parte del proyecto del nuevo bloque técnico. La obra de construcción y reforma del nuevo bloque técnico empezamos en abril del 21 con la publicación del concurso. Se firma en agosto del 21 y se adjudica a la UTE Cabosas SACIR. Está cofinanciada con fondos europeos de desarrollo regional FEDER y con fondos europeos para la recuperación y cohesión de los territorios REAC de la Unión Europea. En agosto del 21 se tramita por el artículo 163 de la Ley del Suelo por ser de extraordinaria urgencia y excepcional interés general. En agosto del 21 iniciamos las obras y la previsión, y que estamos en ello y se va a cumplir, que os contaré más adelante, es que se termine para noviembre del 23, o sea, este año. Como veis en la imagen, ahí está conectado el Centro de Actividades Ambulatorias, que fue la fase 1, con el nuevo hospital, que lo que le ha pasado es que ha habido unos movimientos de esos peines que teníamos para coger la orientación del sol y evitar también la visión desde una fachada a la otra de las habitaciones de hospitalización. Entonces acaba formando esas Vs con patios interiores. Vamos a ver mejor en la siguiente lo que es el bloque técnico. La gran importancia de este proyecto para el hospital es que empezamos a tener un bloque técnico como tal. Hasta ahora lo que teníamos era, como mucho, el bloque quirúrgico, tanto en maternidad como en la general, estaban todos los servicios duplicados. La radiología, nacida en los semisótanos y como buenamente podíamos, con construcciones adosadas o en patios interiores. Y aquí lo que se va es a ordenar toda la edificación, haciendo ese basamento en sótano con la zona industrial de almacenes, mantenimientos, vestuarios, limpiezas, cocinas, esterilizaciones, unos 16.000 metros cuadrados. En planta baja hacemos toda la actividad que está más relacionada con el público, tanto un poco ambulatoria y de ingresados, porque al final va a estar en contacto con centro de actividades ambulatorias y con la entrada principal. Y ahí se desarrolla toda la parte de áreas de atención al paciente y familiares, como admisión, donante de sangre, cafetería, servicios religiosos y biblioteca, la urgencia pediátrica, radiología y hospital de día pediátricos, aparte de aféresis, laboratorios de hematología y bancos de sangre. También tenemos la medicina nuclear, la radiofarmacia, farmacia y radiología de adultos. Son otros 15.000 metros cuadrados y en planta primera y segunda es donde se desarrolla toda la actividad quirúrgica e intervencionista. Fundamentalmente en la planta primera está toda la radiología y la cardiología intervencionista, las salas de adaptación al medio, como es lógico, y unas consultas de pediatría que al final han aparecido en este nuevo edificio. El bloque quirúrgico en planta primera son 20 quirófanos, más una URPA, y en la parte del hospital de día, obstétrico y fisiopatología fetal, tenemos el quirófano de FIF, que es el quirófano 21 de esa planta. Son otros 14.000 metros cuadrados, y en la segunda planta está la parte de urgencia obstétrica, atención al parto, las UTPRs, neonatología, 30 más 6 boxes de neonatología, sala de adaptación al medio y consultas de pediatría. Las consultas de pediatría están en planta primera y planta segunda. Aparece el nuevo bloque quirúrgico superpuesto con la planta anterior, con otros 20 quirófanos y su URPA correspondiente en otros 14.000 metros cuadrados. La planta tercera ya es la planta técnica, que por mucho que hagamos plantas técnicas se necesita más espacio para equipos y máquinas. Al final se quedan pequeñas, aun cogiendo toda la planta tercera sobre el bloque quirúrgico. De los 5 uñas del peine, como quien dice, hay 4, que son las que se cierran en forma de V, que son las del Hospital General. Y en la imagen inferior es donde aparece lo que sería el hospital materno-infantil o la parte tanto de la mujer como del niño.
Vamos a ir un poquito más rápido. Entre medias de la obra nos aparecen todos los equipos del plan INVEAT que hay que incorporar, 16 equipos, que los metemos tanto en la parte de medicina nuclear, en la parte de la izquierda, que son los que están en rojo, los azules son de nueva adquisición y los de otros colores son traslados. En la parte de la derecha tenemos la parte de radiología, exactamente igual, con 3 resonancias, 3 TACs, luego radiología convencional, y tuvimos que incorporar la parte de radiología infantil con otra resonancia y otros 2 equipos convencionales. La parte de la derecha es la radiología y la cardiología intervencionista, que al final acaban teniendo dimensiones prácticamente iguales o superiores a las de un quirófano. Ahora mismo estamos en fase de ejecución de la construcción del nuevo bloque técnico con los 26 millones, 16 obras de implantación de equipos de alta tecnología de plan INVEAT, obras de construcción de la cocina hospitalaria, la coordinación, hay que coordinar la contrata principal con las empresas fabricantes de equipos de alta tecnología y las constructoras ajenas que están funcionando dentro de la construcción principal. Estamos elaborando pliegos técnicos de criterios de valoración para la contratación de proyectos de ejecución de obras de acondicionamiento de espacios en otros edificios para actividades no incluidas en el nuevo bloque técnico y en preparación el traslado del equipamiento de alta tecnología de menos de 10 años, el traslado del resto de equipamiento del edificio de residencia general, el traslado de actividad asistencial, la adquisición de nuevos equipos, la gestión mediante tecnología bien de activos y la fase 2 de demolición de la residencia general y reforma del 10% restante de la general y el 50% de oncología radioterápica. El objetivo final es cumplir el plazo de construcción del nuevo bloque técnico y cumplir los plazos del plan INVEAT. Las prioridades, desmontar las grúas, que lo vamos a hacer el 30 de junio, o sea, la semana que viene desmontamos la última grúa. Ya hemos energizado tanto el centro de transformación 1 como el 2. Tenemos hechas las conexiones hidráulicas con el edificio de instalaciones, tanto de frío como de calor. Se ha aprobado también la estanquidad de las subcentrales. La electrónica de red en el bloque técnico ya está montada. El BMS lo estamos poniendo a funcionar también con el bloque técnico para poder tener controlados los equipos del plan INVEAT. Se ha incorporado el circuito cerrado de televisión y control de accesos, porque ahora tendremos que hacer actas de ocupación de esas salas que dejan de ser propiedad de la empresa constructora que hemos metido equipamiento nuestro y puesta en marcha climatización y nos estamos centrando en las áreas críticas. Lo que estamos haciendo la puesta en marcha ahora mismo es para la hospitalización oncohematológica, los equipos del plan INVEAT, resonancias y todos los demás, quirófanos, UBIs, URPAs, UTPRs, urgencias, laboratorios de farmacia, hematología, radiofarmacia, todo lo que tiene que tener una validación de salas. Yo creo que, se me está agotando el tiempo, entonces no sé si ver esta última y poneros unas fotos de la evolución de la obra, que están muy interesantes. Los planes directores son procesos muy largos, dependen de voluntad política, de existencia de presupuesto y de acondicionamientos extraordinarios. Hay que nosotros teníamos una necesidad imperiosa de hacer esta obra, tener un claro objetivo, elaborar programas de necesidades a nivel hospitalario actualizados anualmente, elaborar los planos funcionales, definir los planos de directores, tener perseverancia y estar en el lugar adecuado y en el momento justo, porque al final hay un cúmulo de vicisitudes que para conseguir que se construyan los edificios es tener perseverancia. Me gustaría poner las fotografías, a ver la otra. Eso es. Muy bien. Ahí está. A ver, estas son unas imágenes del año hasta diciembre del 21. Empezamos en agosto, ahí está con la explanación, el precio de montaje de casetas. En la segunda fotografía, arriba en el centro, tenemos ya el montaje de grúas, más casetas. Ya en la tercera se han montado todas las grúas. En la cuarta imagen estábamos con la excavación y en la última estábamos ya con la cimentación y levantando la estructura en la parte izquierda. En junio del año pasado
teníamos ya levantada la estructura del bloque técnico. Veis que las construcciones están más desarrolladas en la parte izquierda de las imágenes y va decreciendo hacia el otro. Hay distintos equipos de trabajo trabajando conjuntamente. Esto es ya hasta diciembre del 22. Tenemos ya levantada toda la estructura, están levantados los edificios, se le ha hecho la primera capa de cerramiento, se están metiendo instalaciones, se están haciendo acabados en las plantas sótanos para terminar el bloque técnico y ahora mismo la imagen que tenemos, la de arriba a la derecha, es que está terminada la fachada. Esta otra imagen es desde la avenida de Córdoba, el edificio de la parte de materno-infantil, y esta es otra imagen viendo la residencia general con el nuevo edificio desde la plataforma del helipuerto, que ya está terminada la fachada ventilada. Las obras de implantación del plan INVEAT estamos con ellas, estamos en mayo, nos queda hasta noviembre, las montaremos. Las conexiones hidráulicas del edificio técnico está, la energización y las pruebas de climatización de las áreas críticas. Yo creo que lo dejamos aquí porque luego tenía un vídeo de cómo tenemos ahora a través del modelo para poder ver como si fuera un escáner todo el interior del edificio, cómo están las instalaciones, si hay algo que falte podérselo reclamar a la constructora y decir, oye, que os habéis olvidado aquí que faltaba tal instalación o tal mecanismo y en ello estamos, lo conseguiremos y para noviembre a ver si tenemos otra que tengamos ya el edificio terminado. Muchas gracias.